Los primeros logros, las primeras actividades. Desde el mismo momento en que se fundó, el instituto marcó su presencia con distintos cursos, distintos actos culturales, eh, entre ellas se firma, tenemos la conferencia La Revolución de Mayo y los hombres que la forjaron, por el profesor Mario Herrera, literatura infantil con la profesora Rosa Escalada de Salvo, el revisionismo histórico y su trascendencia con José María Rosas, introducción al arte, el arte argentino y los culturas representativos con el profesor Juan Carlos Solís, también Virgilio, el análisis de su obra, La Eneida, con la profesora Ana María Baracat, entre otras actividades. De castellano, literatura y latín, Imelda Moratorio de Schneider, Omar Molina, Juan José Benetti, Marta de Subízar, Graciela Janete de Barisco. En historia, Susel Coutada de Insausti, Hugo Alberto Galvalici, Héctor Paulino Centeno, Ana María Aram, Wilson Piegas, Pablo Rivas. De matemática, física y cosmografía, Marta Argilaga, Leticia Saucedo de Valenzuela, Adela de Jani, Cristian Krip y la señora de Barris, que además cumplía funciones de rectora y profesora de ciencias de la educación. Con el personal se completa con un secretario, que es el señor Guido Coutada, un tesorero, porque no había cheques, no se cobraba por banco, sino que el contador era que pagaba desde el mismo instituto. El contador era Carlos María Vallejos Ripoll. Como les decía, la señora Eligia García era la vedel, y el primer personal fundador de personal de servicio fue el señor Ángel Ramos y Eusebia Osuna. El personal fundador de cada una de esas carreras, de Jardín de Infante, Oscar Aquiles Martínez, Nelly Concernisqui de Subízar, Sara Camaño, Pabla Navajas, Nidia Silvano de Foderé, Raúl García Sobral. Como les decía, las actividades empiezan el 4 de mayo de 1970, pero el 2 de mayo se hizo el acto inaugural con la presencia del gobernador Navajas Artaza, su ministro de Bienestar Social, las autoridades locales como el prefecto Eduardo Palomanque, el cura párroco Juan José Benetti, rectores de otros institutos, y todas las autoridades santotomeñas. Se cantó el himno nacional, que era ejecutado al piano por la señora García de Ramírez, que también va a trabajar en el instituto como vedel. La señora Corina Echegoindoarri, la rectora fundadora, también tuvo algunas palabras en ese momento, hablando acerca de los objetivos que tenía la concreción de esta obra, ¿no? También habla el gobernador y el intendente municipal, como es de destacar. Con respecto al personal del instituto, quiero destacar algo, esa es la otra etapa, que es cuando todo el personal trabajó ad honorem, es decir, por un año no cubrió
no percibió ningún sueldo. El jardín de infante empezó con 4 carreras: jardín de infante, castellano, literatura y latín, historia, matemáticas, física y cosmografía. Se promocionó el instituto en todas las localidades cercanas a nuestra ciudad: Alvear, La Cruz, Yapeyú, Virasoro, etc. Ahora, muchos de jóvenes y no tan jóvenes vinieron a estudiar a Santo Tomé y no había acá lugar para alojarse, de manera que estaríamos en otro momento de las etapas, que es dónde se alojaban estos jóvenes. Para eso existían algunas pensiones o señoras solas que tenían casas como para alojar a los distintos alumnos, como la casa de doña Dora de Pepo, de doña Emilia Sena, de doña Elida Albuquerque de Vega, de la señora Dorita Schneider, etc. Sin duda alguna, me uno a las expresiones de la profesora Marta Argilaga cuando manifiesta que el instituto viene a blanquear la situación de muchos docentes que trabajaban como profesores contando solo con el título de maestros normales. Con el decreto 917 del 10 de abril de 1970, el gobernador Artaza establece la creación del Instituto Superior del Profesorado de Santo Tomé Corrientes. En ese mismo documento oficial se establece que 2 ciudades correntinas también iban a tener un instituto terciario de profesorado, como era el de Paso de los Libres y el de Curuzucuatiá. Si bien el decreto es del 10 de abril de 1970, que sería la fecha de creación y la fecha de cumpleaños, se festeja siempre el 4 de mayo, que es cuando abrió sus puertas el instituto. Una cosa que es de destacar es la siguiente. La siguiente etapa, como les decía, yo la denominé la concreción de una idea. Ese pueblo así, aletargado, muy tranquilo, va a tener una transformación total cuando se va a concretar una casa de estudios superiores. La idea surge de la señora Corina Echegoindo Barris, que no era nativa de Santo Tomé, sino que había nacido en Entre Ríos y se había educado en Buenos Aires. Doña Corina, que vino a trabajar acá, así la llamábamos cariñosamente, es la que tiene la idea, pero no de un instituto superior. Ella quería una escuela secundaria nocturna. A la primera persona que recurrió fue al entonces intendente, fue unos años antes del 70, al intendente Miguel Gerardo Martínez. Fue en 1968 con esa idea, y fue el doctor Martínez quien la convenció de que mejor era hablar de estudios superiores, estudios terciarios, como se decía entonces. Y para concretar esta idea, se forma una comisión llamada Proinstituto, en la que estuvieron destacadas personalidades de nuestra ciudad, como el doctor Ricardo Gutiérrez,
el señor profesor José Sperduti, el señor Ernesto Agustín Foderé, que era un ganadero, el señor Miguel Ángel Pibe Cortés, que luego sería el intendente, como les dije yo. Ellos iniciaron los trámites para concretar esa idea y llevan el proyecto a el gobernador, que era don Adolfo Navajas Artaza. Él va a ser quien le va a dar el punto final para concretar esta idea. Con respecto a la primera etapa, de un panorama de cómo era Santo Tomé en la década del 70, debo decir que en ese año está como intendente el señor Miguel Ángel Cortés, que reemplazó al doctor Miguel Gerardo Martínez por un decreto del gobernador Adolfo Navajas Artaza. Como les decía, Santo Tomé no era el pueblo era un pueblo más que la ciudad que es hoy. Y sí, lo que podemos decir es que en ese año comienza un lento pero firme progreso que lo lleva a ser la ciudad que hoy tenemos, ¿no? Por empezar, se realiza el tendido de aguas de corriente, del agua corriente, estableciéndose la planta potabilizadora de agua en el barrio Cerro. Allí mismo se empieza a construir el hotel de turismo, que hoy está, como sabemos, abandonado, dejó de ser un hotel, y bueno, parece que se va a destinar a otro fin, quizás educativo, pero no para el Borges. También se cambian de nombre algunas calles. Se establece, existía una radio municipal que cubría la información de lo que acontecía en el pueblo, y se está realizando algo muy importante, que es el Festival del Folclore Correntino, que en el año 1970 está por la 7ª edición. Bueno, este es el panorama del Santo Tomé en este tiempo. Hablo luego de la siguiente etapa. Bien, para hacerle más claro los temas, tuve a hablar también de desde la lucha del instituto por tener un lugar propio donde desarrollar sus actividades. Otra etapa es los 10 años de existencia y el anexo que empieza a tener el instituto. Otra etapa que tengo en cuenta es cuando se tiene la primer bandera de ceremonias, la única bandera en ese momento, hasta este momento. Otra etapa es la de los 15 años. También considero una etapa importante cuando el instituto sigue creciendo, la denominé crecer, porque ahí aparecen distintas carreras nuevas. La etapa también del nombre para el Instituto de Santo Tomé. En el año, año que lo consideré una etapa importante, la del año 1993, con grandes acontecimientos. La formación de la cooperadora, los nuevos tiempos a los 25 años, quienes pasaron por la institución también es una etapa que consideré importante, y los grandes aportes
del instituto. Bien, para iniciar el trabajo yo lo dividí en distintas etapas. Primero hice una referencia a cómo era el Santo Tomé de los años 70, luego de qué manera se concretó esa idea, luego hablé de la inauguración del trabajo del instituto. Me detuve también de dónde venían los alumnos, de dónde provenían, los viviendas donde se alojaban, pensando que no había entonces muchas lugares donde los alumnos provenientes de las localidades cercanas se alojaran. También hablé de otra etapa del personal fundador, de las carreras iniciales, también de los primeros logros, las primeras concreciones educativas que se realizó en el instituto, las primeras cortes de egresados, hablé de la entrega del himno como otra etapa. Les decía, los 20 años siguientes están en un trabajo pronto a dar a conocer, también basado en fuentes como las que les he mencionado antes. Bien, como les decía, este es un trabajo no edito en el sentido de que no ha sido publicado como libro, algo que está pendiente en mí en realizarlo a la brevedad. Lo hice durante el tiempo que se conmemoraba los 30 años de la existencia del instituto. Los 20 años siguientes lo estoy concretando en la investigación y bueno, les voy a decir lo que más o menos corresponde a este trabajo. Para ello me basé de testimonios orales como fuente. He conocido a la rectora fundadora, a los distintos rectores y bueno, yo he sido alumna de ese instituto y he pasado por las distintas instancias, como ustedes saben, de alumna a profesora, a directora de carrera por elección de mis pares, a vicerrectora y rectora. Y tengo el conocimiento de primera mano en cuanto a lo que se refiere a testimonios orales. Y después también me he basado en distintos diarios o periódicos como El Territorio, el diario Región, el diario El Litoral, el diario Época. He consultado también dentro de los testimonios orales a los profesores que han venido y formado parte del plantel fundador. También me he basado en algunos para hacer la biografía de algunos de los profesores o personajes que intervinieron en la concreción del instituto en otras fuentes como las que existían en la municipalidad, un archivo. Ese archivo, como ustedes saben, se
perdió todo, lamentablemente, cuando se remodelaba la municipalidad. El archivo donde estaban guardados todos los libros no había sido cubierto y las distintas tormentas inutilizaron a todos esos libros. Hubieron varios encargados de ese archivo, entre ellos el último que recuerdo es don Osvaldo Cruz. Bueno, buenas noches. Quiero hacerle llegar las reflexiones sobre el trabajo de investigación sobre el hoy llamado Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges. Es un trabajo que realicé con motivo de cumplirse los 30 años del instituto y publicado o puesto en conocimiento durante el 10º Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes. Están autorizados a utilizar el material en el trabajo de investigación que tienen que realizar ustedes para la obtención del título de profesor universitario, aclarando siempre, como se realiza en toda investigación, la fuente, en este caso el testimonio oral que me hacen. Y bueno, y estoy a disposición para otras preguntas que ustedes quieran realizar, si yo se las puedo responder. Humildemente, saben todos mi nombre completo y no sé qué otro dato deben colocar. La localidad, tenemos que la profesora Nina Silvano de Foderé, Kucerniski de Subízar, Nelly Kucerniski de Subízar, eran de acá, pero estaban casados con personas de acá, por ejemplo, doña Nelly. Marta Soto, que se había recibido en Buenos Aires como profesora de matemática, la misma Corina, ¿no? Esos cumplían estas funciones. Héctor Paulino Centeno también se recibió en otro lugar y vino a trabajar acá a Santo Tomé teniendo el título. Otro profesor que vino de afuera, de Posada, fue el profesor Rivas, Pablo Rivas, que viajaba desde Posada para trabajar acá en el instituto. Bien, también decir que la titulación de las primeras cortes desde su inicio tuvieron validez nacional y el plantel de profesores inicial fue obra de doña Corina, quien especialmente buscó entre las profesoras jóvenes que provenían de Entre Ríos y especialmente que egresaban de los institutos o del instituto y la universidad que ella se había formado. Así que de Entre Ríos vinieron varios profesores como Marta Gómez, Eve, que fue la primera en llegar, Eve Toni, que fue rectora, Dorita Oviedo. De Córdoba vino la Varinsco, ay, se me fue el nombre, ay, no me sale el apellido. Bueno, la autora de la letra del himno al instituto. También vinieron de Virasoro, vinieron también, bueno, más adelante ya de San Roque la profesora Morelo, de Buenos Aires, pero no directamente, sino que estuvo en Posadas primero y luego trabajó en Virasoro y ahí se conoció con doña Corina, el profesor Godek. Era un plantel joven de profesores que buscaban en el interior lo que no conocían en sus lugares de origen o lo que no tenían, que era
especialmente el trabajo como profesores, ¿no? En esta época todos eran profesores titulados para la educación secundaria. Como creo haber dicho que el instituto vino a cumplir una gran falencia, que era que en las escuelas secundarias, especialmente la escuela normal, porque la escuela nocturna se fundó en la misma época del Instituto Borges, en el mismo año, venía a normalizar la situación de los profesores de escuelas secundarias que no tenían títulos de profesores, sino que eran maestros normales nacionales. Con la implementación del ROM, se cambia el gobierno de los institutos de formación docente, ya que establece la presencia de un equipo colegiado. Ya el rector no es el único que decide, sino cuenta con el aval del Consejo Consultivo y el Consejo Directivo, que en el Consejo Directivo está formado por distintos claustros y que se renuevan por ahora anualmente. Los distintos claustros le dan una democratización al instituto, de manera que las decisiones ni del rector ni del vicerrector son absolutas, sino cuenta con el aval de estos consejos que, como bien lo establece los nombres, el consultivo es de consulta y el directivo, consejo directivo, de ejecución. Eso se produce en el año 2005 y bueno, empieza toda una reestructuración del instituto. También yo quiero destacar que al instituto se lo conoce con distintos nombres. Nació como Instituto Superior del Profesorado de Santo Tomé, luego se lo bautiza en 1986 como Instituto Superior del Profesorado Jorge Luis Borges. En 1997-98, por poco tiempo, se lo conoce como Colegio Universitario Jorge Luis Borges y luego como Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges. Con la implementación del ROM, se cambia el gobierno de los institutos de formación docente, ya que establece la presencia de un equipo colegiado. Ya el rector no es el único que decide, sino cuenta con el aval del Consejo Consultivo y el Consejo Directivo, que en el Consejo Directivo está formado por distintos claustros y que se renuevan por ahora anualmente. Los distintos claustros le dan una democratización al instituto, de manera que las decisiones ni del rector ni del vicerrector son absolutas, sino cuenta con el aval de estos consejos que, como bien lo establece los nombres, el consultivo es de consulta y el directivo, consejo directivo, de ejecución. Eso se produce en el año 2005 y bueno, empieza toda una reestructuración del instituto. También yo quiero destacar que al instituto se lo conoce con distintos nombres. Nació como Instituto Superior del Profesorado de Santo Tomé, luego se lo bautiza en 1986 como Instituto Superior del Profesorado Jorge Luis Borges. En 1997-98, por poco tiempo, se lo conoce como Colegio Universitario Jorge Luis Borges
y luego como Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges. Durante el primer gobierno del doctor Ricardo Colombi se crea la Dirección General de Educación Superior. Hasta ese momento, los institutos terciarios dependían de la Dirección General de Educación Media y Superior. Como decía, con la primera gobernación del doctor Ricardo Colombi se crea la DIGES, de la cual pasan a depender los institutos de formación docente de toda la provincia. La primera directora de este nuevo organismo es la profesora Virginia Almaral de Colombi, que era de Mercedes, esposa del primo de Ricardo Colombi, el señor Arturo Colombi, que después va a ser gobernador de la provincia. En 1986, siendo gobernador el doctor Antonio Romero Feris, y ministro de Educación René Borderes, siendo obispo de Santo Tomé Monseñor Alfonso Delgado Eber, y intendente municipal José Divito Suay, se establece que el Instituto de Santo Tomé va a tener por nombre Jorge Luis Borges. Era rectora en ese momento también la señora Imelda Moratorio de Schneider. En 1991 hay una nueva carrera, ya no es una carrera docente, sino empiezan con las tecnicaturas, porque se abre la tecnicatura en operador de sistema, con amplificación y uso de la computación. Esto introduce también nuevamente al instituto en una etapa moderna. Otra etapa que debo destacar es el árbol, lo he titulado Con muchas ramas quebradas, es cuando me refiero a la etapa que le tocó vivir al país, a la nación, a Corrientes y por ende a Santo Tomé, que es la etapa del proceso que va de 1976 a 1983, una etapa que yo denomino muy oscura, porque hubo en el instituto un accionar muy particular, propia de ese devenir de la historia tan triste, ¿no? Muchos profesores y alumnos se vieron perjudicados, entre ellos el profesor de historia Héctor Paulino Centeno, Miguel Armenal de lengua, el alumno Ramis, tanto Centeno como Armenar fueron cesanteados, y Ramis fue perseguido y bueno, se perdió noticias sobre él y no se sabe dónde murió. En cuanto a la parte humana, a la parte educativa, las órdenes eran también muy drásticas, habían listas negras no solo de profesores y alumnos, sino en cuanto a lo contenido de lo educativo. Había palabras que no se podían utilizar, como la teoría de conjunto, en matemática, las estructuras de vacío en la carrera de lengua, palabras como
la guerra de Zapa, la teoría de la evolución, los caudillos en la carrera de historia. Y bueno, fue una etapa negra entonces. Otra etapa que debo destacar es el árbol, lo he titulado Con muchas ramas quebradas, es cuando me refiero a la etapa que le tocó vivir al país, a la nación, a Corrientes y por ende a Santo Tomé, que es la etapa del proceso que va de 1976 a 1983, una etapa que yo denomino muy oscura porque hubo en el instituto un accionar muy particular, propia de ese devenir de la historia tan triste, ¿no? Muchos profesores y alumnos se vieron perjudicados, entre ellos el profesor de historia Héctor Paulino Centeno, Miguel Armenal de lengua, el alumno Ramis, tanto Centeno como Armenar fueron cesanteados y Ramis fue perseguido y bueno, se perdió noticias sobre él y no se sabe dónde murió. En cuanto a la parte humana, a la parte educativa, las órdenes eran también muy drásticas, habían listas negras no solo de profesores y alumnos, sino en cuanto a lo contenido de lo educativo. Había palabras que no se podían utilizar, como la teoría de conjunto, en matemática, las estructuras de vacío en la carrera de lengua, palabras como la guerra de Zapa, la teoría de la evolución, los caudillos en la carrera de historia. Y bueno, fue una etapa negra entonces. Otra cosa a destacar, que yo lo pongo en la segunda parte de este trabajo que realicé y sigo realizando, lo pongo con este título, el Instituto del Profesorado de Santo Tomé Corrientes, hoy Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges, es madre de otros institutos, porque cuando contaba 10 años de existencia, el instituto recibe la orden de a que se abra un instituto en Virasoro, que luego se independizó, y también un instituto en la localidad de Alvear, que también se independizó luego. Por eso el Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges es madre de otros institutos. Esto de crecer que yo les hablaba es porque en el devenir de los primeros años de acción del instituto, se le agregaron carreras y otras cambiaron de denominación, por así decirlo. Por ejemplo, se agregó a la carrera de historia una nueva ciencia y pasó a llamarse Profesorado de Historia y Geografía. También en 1978 se comenzó a funcionar Ciencias Económicas y Contabilidad.
Abrió también la carrera de Ciencias de la Educación en nuestro instituto. Y otra cosa a destacar, en 1982 el instituto recibe de manos del mayor don Calixto Julián de la Torre una bandera de ceremonia que la acompaña hasta ahora. La recibe la rectora de ese momento, Imelda Moratorio de Schneider, ya que la señora Corina Echegoyen de Arris cumplía funciones en el Consejo General de Educación. Para destacar que con los principios cristianos que adornaba la vida de la persona de la rectora fundadora Corina Echegoyen de Arris, de acuerdo a los sentimientos también de la época, y teniendo como profesor de lengua al padre José Benetti, cada año se iniciaba en actos importantes con la Santa Misa que se realizaba en el salón de actos de la institución. Eso está en los fundamentos de la creación de esta casa de estudios. Desde el mismo momento de que inicia sus funciones, el instituto luchó por tener un techo propio. Si bien empezó a funcionar en la escuela normal, profesor Víctor Mercante, las relaciones desde el inicio no fueron buenas. Había conflictos con el director de la escuela normal, el señor Galvalici, y la rectora O'Arris, de manera que hasta se hicieron eco de esto los distintos periódicos. Por ejemplo, el periodista Alberto Lacarde expresó en el diario que con el siguiente título, Casa del Saber y de la Cultura sin techo, refiriéndose al Instituto Superior del Profesorado de Santo Tomé, que honra con su accionar a todo Corrientes, así lo manifestaba. Sabiendo o estando en conocimiento que el ministro de Cultura y Educación de la Nación está en una visita privada en el establecimiento Las Marías, la rectora, fundadora y un grupo de profesores y alumnos se dirigen hasta allí para solicitarle un edificio, ¿no? Le plantean ese problema para ver si tiene solución. El tema está registrado en el diario El Territorio con fecha 21 de mayo de 1978. De castellano, literatura y latín hubo 3 egresados: Delicia Fracalosi de Comelia, Ley Concepción Oliva, María Estela Romero. Del profesorado de historia es el que tuvo más egresados: Isabel Alveráiz de Romero, Isabel Barros de la Mea, Blanca Esther Barros, Edelwi Centeno de Massa, Lidia Esther Curi de Moreira, Raúl Florentino Gas, Elsa Marta Figueredo de Arce, Reina María Franco, Manuel Díaz Loza, Olga María Ortiz de Herrera, Osiris Romero, María Isabel Toledo de Zaffaroni, Ana María Ríos de Bellini, Mirta Vega y Marta Emma Gianelli de Martínez. Con respecto a las carreras de 4 años, las primeras cortes fueron de matemática, física y cosmografía, tuvo 5 egresados: Carlos Rubén Barros,
Sara Susana Cardona de Gutiérrez, Aide Fontoura de Vignolo, Hilda Ignacio y Eloísa Panario. La primera colación de maestras jardineras que duraban 3 años fueron Marta del Rosario Arbeláez, esta es la primera corte, me refiero, ¿no? Marta del Rosario Arbeláez, Herminia Argentina Cautada, Davis Marsichesa, Leonor Engelman, Aide de Asís, Aida Luque de Yaya, Norma Beatriz Panario, Deidama Ortiz, Ramona Beatriz Rivero y María Angélica Vincenti de Vega. Cuando se hace el acto de la primera colación de grados, que fue el 7 de julio de 1972, la señora Corina Echegoin de Oarris recibe la partitura y letra del himno que para el Instituto Santo Tomeño compusiera Graciela Gianetti de Barisco y la señora Sara Arnaiz de Camaño.